Vamos con la parte del diagnóstico para diabetes mellitus tipo 1. Entonces, hablando un poquito del cuadro clínico, recuerden que en todo en diabetes tipo 1 es rápido, ¿de acuerdo? En diabetes tipo 2 todo es de presentación lenta, pero en diabetes tipo 1 todo es rápido, tiene un inicio abrupto en cuestión de días a semanas, ¿vale? Y estos pacientes se van a presentar de manera clásica con las 4 P's que ustedes ya conocen muy bien: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, ¿vale? También se puede acompañar de dolor abdominal, cefalea y cetosis, ¿vale? Esto lo vamos a tocar un poquito más adelante en cetoacidosis diabética. Y recordar que más del 95% de los diagnósticos de diabetes mellitus tipo 1 se hace debido a síntomas. También vale la pena recordar que más del 90% de los diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2 actualmente se hacen en pacientes asintomáticos. Muy bien. Entonces, para poder diagnosticar a un paciente con diabetes mellitus tipo 1, o sea, para poder confirmar que sí tiene diabetes tipo 1, tenemos que demostrar 3 cosas en nuestro paciente. Como número 1, tenemos que demostrar que mi paciente tiene deficiencia de insulina, o sea, que tiene una baja reserva o que ya no tiene la cantidad suficiente de insulina. Para esto vamos a pedir el péptido C, que más adelante vamos a explicar qué es, de dónde viene y a dónde va, ¿vale? Entonces, como número 1 tenemos que demostrar deficiencia de insulina y esto lo hacemos a través del péptido C. Como número 2 tenemos que demostrar la presencia de síntomas y de hiperglucemia, los síntomas que ustedes ya conocen, las 4 P's: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, y tenemos que demostrar hiperglucemia. La hiperglucemia la vamos a demostrar con las 4 pruebas que ya vimos para el paciente con diabetes tipo 2. En las diapositivas más adelante la vamos a ver a detalle. Finalmente, para poder ahora sí reconfirmar el diagnóstico de diabetes tipo 1, como número 3, tenemos que demostrar la evidencia de autoinmunidad. Autoinmunidad contra las células beta o contra moléculas de las células beta, contra el islote, y esto lo vamos a hacer a través de anticuerpos específicos que me van a apoyar con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Empezando con el péptido C, vamos a hablar de cómo demostramos a través del péptido C la deficiencia de insulina. El péptido C, recuerden que viene de la ruptura de la insulina o de la escisión de la insulina, la ruptura de 2 puentes, y la separación de la proinsulina en insulina y péptido C. Entonces, el péptido C es una molécula que antes se consideraba inerte, ya se ve que tiene algunas acciones, pero bueno, todavía está en protocolo de estudio, que básicamente es mucho más estable que la insulina, porque tiene una vida media de 30 a 35 minutos. Recuerden que la vida media de la insulina va de 3 a 5 minutos. Nos va a reflejar de una manera mucho más clara la baja reserva de la célula beta o la baja reserva pancreática, o sea, mi paciente no tiene insulina. ¿Y esto por qué? Porque por cada molécula de insulina que se secreta en los gránulos que ustedes conocen, se va a secretar una molécula de péptido C, y como es más estable, nos va a reflejar de una manera mucho más certera lo que está pasando. Entonces recordamos, como número 1, péptido C bajito es lo que nos va a reflejar la baja reserva de insulina. Entonces la deficiencia de insulina la demostramos a través de un péptido C bajo. Como número 2, la presencia de hiperglucemia. Recordar que tenemos las 4 pruebas disponibles, considerando que mi paciente tiene síntomas, ¿de acuerdo? La glucosa sérica de ayuno, 8 horas de ayuno con niveles de glucosa mayor o igual a 126. La curva de tolerancia con los niveles después de 75 gramos de glucosa con niveles mayor o igual a 200. La hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Y la glucosa aleatoria, ¿por qué? Porque la mayoría de mis pacientes van a tener síntomas. Recuerda, esto no importa si te lo tomas en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, antes, durante, después de los alimentos. Glucosa aleatoria mayor o igual a 200 también nos va a ayudar para hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, ya demostramos la baja reserva de insulina, ya demostramos la presencia de hiperglucemia. Ahora, para confirmar, necesitamos, como número 3, demostrar la presencia de autoinmunidad, ¿vale?
Esto lo vamos a hacer a través de estos 5 anticuerpos principales. Hay algunos más, pero estos son los más importantes. El más importante, el más relevante, el que más les van a preguntar en todos los exámenes, es el anti-GAD65, de carboxilasa de ácido glutámico, ácido con acento, ¿vale? Este es el primero que aparece en la mayoría de los pacientes y es el más común. Dependiendo del estudio que lean, puede presentarse en el 60 al 75-80% de los pacientes, ¿vale? Anti-GAD65. Pero también se pueden presentar los anticuerpos antiinsulina, antiproteína asociados a antiproteína 2 asociada a insulinoma, antitransportador de zinc número 8 y anti-islote pancreático. Hay algunos otros más, pero estos son los 5 principales. De hecho, si pedimos estos 5 anticuerpos, en automático nos van a dar hasta el 80%, 85% de los diagnósticos de diabetes tipo 1. Para el resto de pacientes que no cuenten con anticuerpos positivos, los vamos a catalogar como diabetes tipo 1B. Entonces, diabetes tipo 1A va a quedar como con anticuerpos positivos y 1B va a quedar en los pacientes que tienen anticuerpos negativos.